bastante bien con las luces encendidas. No sé si prefieren que apague la luz, o así, o por lo menos estas, para que se vea más claro. Porque cuando se apaga la luz a veces como que uno... Apagarla de nuevo. ¿Todos almorzaron o no? ¿Comieron algo? ¿Y los que no almorzaron comieron alguna cosita? Yo almorcé. Me da un poco de sed. Entonces, ¿apagamos o no apagamos? Solo una parte. ¿Ah? Solo adelante. Mónica, ¿me ayuda? ¿Las de abajo o las de arriba? A ver. No. No mucho, ¿no? Sí. A ver, prende una. Ya, ahí. ¿Ahí sí? Ya. Ahí estamos ready. Ya, chiquillos. Bueno, esta clase es una clase muy general, muy introductoria, muy de conocimientos globales, como para empezar a introducirnos a esta área que probablemente ustedes con suerte tienen que haber visto algo en unidad de integración, en algún caso de algún como objetivos, seguramente tienen que haber visto de resolver el caso de algún paciente con una prótesis total, una prótesis parcial, y seguramente algo vieron ahí, pero yo sé que en tercero y cuarto, nada de esto de rehabilitación oral se pasa. Algo les pasarán de incrustaciones, me imagino. El año pasado hicieron incrustaciones. Sí. ¿Y de qué materiales? Cerámica. ¿De qué cerámica? Feldespato de... ¿Cerámica feldespática? ¿Y de qué otra cerámica hicieron? ¿Solo de feldespática? Silicato de... no sé cuánto. ¿Y silicato de litio? Sí. ¿Más conocido como? IMAX. Esa O sea, algo saben entonces de por lo menos algo de fija. Ya. La idea un poco es hablar de generalidades de prótesis total, o sea, perdón, de prótesis de rehabilitación en general, y vamos a ver el paso a paso, la receta de cocina, por decirlo así, de la prótesis fija o de la restauración indirecta. ¿Ya? Bueno, entonces, a modo muy general, la rehabilitación oral es una especialidad dentro de la odontología, en la cual va a tener muchas áreas dentro de ella. Había un profesor que decía que los rehabilitadores orales de alguna forma son como los mariscales de campo, si lo llevamos al plano militar, en el cual ellos de alguna forma deben ver el caso completo, ver a dónde quieren llegar, y en base a dónde quieren llegar se van a derivar a las diferentes especialidades. Y dentro de las diferentes áreas que existen de la rehabilitación oral, tenemos el área de prótesis fija, prótesis removible, tenemos operatoria, oclusión, implantología, y establece esta relación entre todas estas disciplinas. Porque nosotros en algún momento vamos a necesitar derivar a ortodoncia, porque necesitamos mover algunos dientes, vamos a derivar a endodoncia, porque necesitamos endodonciar algunos dientes para poder después rehabilitarlos, vamos a derivar a cirugía, porque necesitamos regularizar ese reborde que está irregular, vamos a derivar a periodoncia, porque necesitamos que le hagan tratamiento periodontal primero a nuestro paciente, que no somos nosotros los que hacemos necesariamente el tratamiento periodontal, sobre todo cuando son casos más complejos. Entonces, nosotros nos relacionamos y necesitamos una buena comunicación con todos los especialistas, por lo tanto es súper importante tener claro a dónde nosotros queremos llegar para poder transmitir esta información a los demás colegas. En resumen, podemos decir que la rehabilitación oral va a unir estos tres conceptos de función, de estética y armonía. Antiguamente, como que la rehabilitación oral estaba más en relación a la función, pero porque, por ejemplo, en Europa, cuando comenzó el tema de implantología,
lo que hacían en los pacientes que le hacían prótesis totales sobre implante es que dejaban las prótesis sobre los implantes y dejaban un tremendo espacio que daban como prótesis sobre palafitos. ¿Conocen los palafitos? Esas casitas de allá de Chiloé que tienen puros palitos así. Entonces el paciente estéticamente se ve horrible porque en el fondo tenía un espacio entre su encía, los pilares de los implantes y la prótesis. Pero eso periodontalmente era muy bueno porque podían limpiarse muy bien, no se les acumulaba la comida y andaban súper bien, pero estéticamente se veía feo. Y de a poco, normalmente los que han incluido han invertido mayor tiempo de investigación en estética, normalmente son los países latinoamericanos. En Brasil, Colombia, Argentina, Chile son los que de alguna forma siempre han ido a la vanguardia en cuanto a la estética, sobre todo en el área de rehabilitación oral. Podemos encontrar probablemente en otras asignaturas, les he mostrado esta fotografía en donde vemos que pueblos antiguos ya intentaban hacer algo cuando perdían sus dientes. Ya intentaban hacer algo cuando perdían sus dientes. Y entonces esto demuestra que esa necesidad de devolver la mordida, de devolver la estética, de devolver la función, ya existía hace mucho tiempo. Entonces vamos a definir la prótesis dentaria como un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de uno o varios dientes, restaurando también la relación que existe entre los maxilares, entre la maxila y la mandíbula, y devolviendo a su vez la función y la estética. Y aquí vamos a tener una clasificación, existen muchas formas de muchas clasificaciones diferentes, pero aquí vamos a tener una clasificación bien general de prótesis dental. Dentro de la prótesis dental vamos a tener o parcial o total, dependiendo de los dientes que vayamos a reemplazar. Dentro de la prótesis parcial, nosotros podemos tener prótesis fija o prótesis, y así le vamos dando el nombre para que vayamos adecuándonos al lenguaje, porque cuando ustedes conversen con sus docentes, la idea es que podamos tener el mismo lenguaje. Entonces nosotros vamos a tener una prótesis parcial fija o una prótesis parcial removible. Y aquí tenemos otras subdivisiones más. Dentro de la prótesis parcial fija vamos a tener una dentosoportada y vamos a tener una implantosoportada, dependiendo de obviamente cuál sea el soporte, si es diente o es implante. Y dentro de las removibles vamos a tener de base metálica o una prótesis acrílica. Estamos hablando de parcial todavía. Y dependiendo del soporte, nosotros podemos tener dentosoportada, que está soportada solo sobre dientes, mucosoportada, que está soportada sobre mucosa, dentomucosoportada, cuando está sobre dientes y además de mucosa, sobre todo cuando tenemos extremos libres, o implantosoportada, cuando está soportada sobre implantes. Y dentro de las dentosoportadas vamos a tener singular o plural, prótesis parcial, o de repente uno se salta el parcial y dice prótesis fija, singular. ¿Se fija ahí? Ahí está la lógica de la clasificación. Prótesis fija singular o prótesis fija plural, dependiendo si es uno o más de un diente los que se van a reemplazar. Y dentro de los materiales de la prótesis fija, singular o plural, vamos a tener que pueden ser metal cerámica o pueden ser de cerámica pura. Hoy en día también existen algunos elementos híbridos, como por ejemplo hay unos materiales que involucran resina y cerámica dentro de su composición. Pero esto es lo más común y lo más general. Entonces, aquí yo les traigo algunas fotografías de cómo se ve, qué es lo que es, para los que no lo han visto, para los que tal vez no han tenido la experiencia de tener una en la mano. Este es un juego de prótesis totales. Si ustedes se fijan, el soporte es mucosoportado, porque va directamente sobre la mucosa. Y aquí tenemos un juego de prótesis parciales, de base metálica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos todo el complejo retentivo, el
conector mayor, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Esto lo van a ver con las clases del doctor Flores que parten el día miércoles. Así que aquí el objetivo no es entrar en detalle, simplemente me interesa que ustedes vayan ordenando la cabeza, la mente, cuando se les hable de prótesis fijas, de prótesis removibles, de cuando son totales, de cuando son parciales, y que podamos, en el área de prótesis fijas propiamente tal, poder ir viendo la receta de cocina de cómo se realiza. Y dentro de las prótesis fijas, si ustedes se fijan aquí, ¿alguien le tocó hacer coronas metálicas en pediatría o no? Este año tal vez a alguno puede ser que le toque hacer. Y tenemos coronas metal cerámica o de cerámica pura, ¿se fijan? Que son coronas que no tienen nada de metal. Hoy día, mayormente, trabajamos con este tipo de cerámica sin metal. Pero cuando eventualmente queremos hacer un apoyo para una base metálica, como la que tenemos acá, podríamos eventualmente utilizar una corona metal cerámica con lo que se llama un hombro metálico, ¿ya? Donde va a estar el apoyo de la base metálica, para que sea metal con metal. Aquí también tenemos dentro de las prótesis fijas, vamos a encontrar plurales o los llamados puentes, en donde vamos a tener dos pilares y un póntico, ¿se fijan? En donde vamos a reemplazar 3 dientes sobre 2. O incluso en estas prótesis fijas plurales, incluso a veces, no sé, tenían un molar a cada lado, un canino a cada lado, y sobre eso tomaban una impresión y ponían todos los dientes sobre 4 pilares. Van a tener también una clase de cómo elegir cuántos pónticos podemos colocar dependiendo del diente en el cual nosotros nos vayamos a apoyar. Dentro de lo que es prótesis fija porque no la podemos retirar, tenemos las incrustaciones, que son inlay, onlay, overlay, en donde hay una preparación parcial del diente y después se coloca, no es una preparación periférica, como sería en el caso de una corona. Por otro lado tenemos carillas. Yo creo que todos han escuchado hablar de las carillas, siempre hablan, sobre todo hoy día que la estética está como más en alto, carillas que son mínimamente invasivas. Nosotros una carilla podríamos tener grosores de 0,3 milímetros, 0,4 milímetros, y algunos incluso hablan algunos hacen, pero eso la verdad que fue como una moda que estuvo un tiempo, de hacer carillas sin preparaciones. Entonces, poco menos que al paciente le tomaban una impresión, eliminaban las zonas retentivas y el laboratorio les mandaba las carillas así. Pero normalmente cuando ocurría eso, al no tener un margen mínimo, quedaban sobrecontorneadas y producían mucha inflamación gingival. De hecho, hoy en día se está sacando muchas carillas antiguas que se habían hecho de este tipo, y la forma de sacarla, esto es como un dato, digamos, al margen, hoy día láser de alta potencia. ¿Han escuchado hablar del láser? Existe el láser de alta potencia y de baja potencia. Los láseres de alta potencia permiten poder irradiar el cemento que está entre la carilla y el diente y desintegran ese cemento y logran soltar la corona o la carilla sin tener que dañar el diente. Entonces es fantástico, porque cuando tienen que sacar a las personas que les hicieron carillas de premolar a premolar, por ejemplo, tienen 8 o 10 carillas y no están bien, están así inflamadas, con eso no hay que estar desgastando cada cerámica, sino que simplemente con un láser uno los puede, irradia con el láser, se rompe el cemento y la saca completa, y después simplemente retoca y puede mandar a fabricar nuevas carillas. Entonces la prótesis fija corresponde al reemplazo de la corona clínica, y esta puede ser instalada sobre diente o sobre un implante. ¿Y por qué se llama fija? Porque no puede ser retirada a voluntad por el paciente, como en el caso de las prótesis removibles, que nosotros les decimos a nuestros pacientes que se las tienen que sacar todas las noches. Cuando hacemos una prótesis fija, no le decimos al paciente, sáquese su prótesis fija en la noche y la dejan en un vasito con agua, ¿ya? Ahora, pueden ser cementadas y o
atornilladas, cementadas. Todo lo que va sobre diente, obviamente es cementado porque no vamos a atornillarle algo al diente, pero cuando es sobre implante puede ser o cementada o también puede ser atornillada directamente al implante. Y nuevamente estos principios van a reconstituir forma, función y estética. Entonces hay que considerar algunos factores que cada vez se van ampliando al momento de poder decir, ya a este paciente le voy a hacer una prótesis fija. Pero ¿qué debo realmente considerar? Hay factores generales en donde tenemos la edad. Por ejemplo, no podemos hacer un tratamiento definitivo con coronas en un niño que probablemente va a cambiar esos dientes o después van a crecer sus maxilares y ese tratamiento va a haber que hacerlo o no. Muchas veces cuando se trabajan en coronas, en niños se trabajan en coronas más como de resina o metálicas, pero que es para proteger el sustrato, digamos, sobre todo cuando han tenido caries demasiado profundas. En ancianos, en adultos mayores, también es importante ver qué tipo de restauración vamos a hacer, en donde probablemente no siempre vamos a buscar, tal vez en personas que son muy mayores, tanta estética, sobre todo en el sector posterior, y vamos a buscar que sea algo que sea fácil de higienizar, porque no sacamos nada con hacerle un tremendo trabajo, todo súper lindo, y la persona mayor por tema de discapacidad o de disminución de su motricidad, a veces no va a poder mantener una buena higiene, y para poder tener prótesis fijas que duren en el tiempo necesitamos tener una muy buena higiene. Por otro lado, también la higiene oral del paciente. Si es un paciente que no logra mantener su buena higiene, va a ser muy difícil hacerle prótesis fijas a ese paciente. Hasta que no se solucione esto, digamos, ustedes no van a poder trabajar en la prótesis fija del paciente. Y si el paciente no cambia el switch de que fue responsabilidad de él llegar a esto, en el fondo ustedes pueden hacer unas prótesis fijas que les queden preciosas, pero lo más probable es que después de 2-3 años eso va a estar todo filtrado y va a perder todo el trabajo que ustedes hicieron. Entonces, esto igual es súper importante al momento de las decisiones. Cuando llegue a su paciente y ustedes lo miran, no, es que quiero hacer unas coronas en los dientes de adelante, y tiene una higiene que deja bastante que desear. Biocompatibilidad, compatibilidad con los tejidos orales. Bueno, se hablaba que las coronas metálicas podrían eventualmente el metal tener algún grado de incompatibilidad con la encía. Por eso es que si ustedes ven a pacientes con coronas antiguas, que son a veces muy notorias, tienen esa zona negra oscura alrededor de la encía, porque la encía se tiende a retraer. No así, ocurre mucho menos cuando trabajamos con coronas de cerámica pura, ¿ya? Entonces, por eso que estos son factores que debemos considerar. Proyección pulpar, el remanente dental y una pieza dental tiene mayor resistencia. Cuando un diente es vital, hoy en día no le hacemos endodoncias preventivas, porque antiguamente, hasta cuando yo estaba en la U, va a hacer una corona y hágale la endodoncia por si es que le llega a doler después. Hoy día, yo creo que en mi práctica profesional el 90%, 80% de las restauraciones indirectas que yo hago son en dientes vitales. Incluso, uno siempre le dice al paciente, si es que en algún momento llegara a necesitar una endodoncia, uno puede traspasar la misma corona o la misma incrustación y hacer la endodoncia y después sellarla. No necesariamente significa que hay que cambiar todo el tratamiento. Acá es súper importante igual considerar el IDS. ¿Han escuchado hablar de ese término IDS? ¿Alguien les hablaron algo un cuarto de ese? ¿Qué es lo que es el IDS? Sillado dentinario. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace el IDS? Cuando la dentina está fresca, después de hacerla. Cuando la dentina está fresca, eso es importante. No sacamos nada con hacerle un IDS a un diente que ya lo dejamos con provisorio un montón de tiempo, ya probablemente vamos a necesitar volver a retocar y ahí hacer el IDS. Ahora, cuando tallamos carillas, en donde la preparación queda en esmalte, tampoco necesitamos hacer un IDS.
Pero es súper importante hoy día para poder proteger también la pulpa y para poder tener un sustrato en el cual nos podamos adherir de mejor manera. También tenemos, esos son factores generales, también tenemos factores locales del diente en el cual nosotros vamos a trabajar. Si tenemos una raíz que tiene enanismo radicular, nosotros vamos a pensar qué tipo de restauración nosotros vamos a hacer. Si es un diente que está sobreerupcionado, ahí probablemente también vamos a ver qué tipo de restauración nosotros vamos a hacer. En algunos casos cuando el diente está sobreerupcionado, vamos tal vez necesitar hacer, ahí sí, aun con el dolor del corazón, hacer una endodoncia para poder rehabilitar ese diente, porque de hecho, si que lo hiciéramos sin endodoncia, vamos a pasar directamente más allá de la pulpa. La oclusión, la forma de cómo muerde el paciente, eso también va a ser un factor clave a la hora de decidir qué tipo, por ejemplo, de material vamos a utilizar. Si es un paciente que tiene una mala función, probablemente no le vamos a colocar en el sector posterior una cerámica feldespática. Porque la cerámica feldespática, la resistencia de la cerámica feldespática aproximadamente está en 80 megapascales. Ahora una IMAX de esos 80 subimos a 400 megapascales. Y un circonio, probablemente eso ya sube como a 800 megapascales. Entonces, cuando tenemos un paciente con parafunción, probablemente va a ser un factor decisivo para ver qué tipo de material nosotros vamos a utilizar. Hay otros factores, por ejemplo, costos, porque efectivamente una restauración indirecta tiene un costo más alto. Hoy día afuera, de forma particular, si un paciente se quiere ir a hacer una corona o una incrustación, estamos hablando en el rango de entre los 350 y 450, algunos cobran hasta 500.000 pesos por hacer un diente. Eso es importante que ustedes sepan cuánto vale afuera, para que cuando ustedes les hagan los presupuestos a sus pacientes, ustedes digan, mira, si esto se lo hace afuera, le va a salir aproximadamente esto. En cambio acá en la coda, si se lo hago yo, le va a quedar igual de bien, me voy a demorar un poquito más tal vez. Eso es importante igual. Yo aprovecho de irle tirando los tips. Siempre al paciente un paciente que no pueda al menos venir 2 veces a la semana, es un paciente que yo lo dejaría casi como una opción B. Porque el paciente tiene que por lo menos venir una vez a la semana y tener la posibilidad de que ustedes lo puedan citar, porque si les falla alguien y ustedes tienen, no, es que este paciente solamente puede venir el lunes de la 1 a las 2. Ese es un paciente que no sirve. Es un paciente que ustedes inmediatamente tienen que parar las antenas, aunque sea muy atractivo en las cosas que hay que hacerle. Pero ustedes tienen que parar las antenas de que ese es un paciente que podría ser un salvavidas de plomo, como se llama. Que hoy tiene muchas cosas, pero si no viene, ustedes al comienzo van a necesitar mucho tiempo para hacer sus acciones clínicas. ¿Ya? Entonces, habilidad del operador. Bueno, las habilidades del operador obviamente que al comienzo siempre son más complejas cuando ustedes están partiendo, pero no hay nada que no puedan llegar a manejar en cuanto a las habilidades. Pero igual es importante a considerar dependiendo del tipo de prótesis fija que vamos a hacer o de restauración indirecta. Ya, esto es otra cosa súper importante cuando ustedes vean sus casos. Fotografías. Hay un protocolo en el campus virtual de fotografías. Hubo un ayudante con un compañero de ustedes que hicieron un manual con fotos a prueba de cualquiera para poder, en serio, a prueba de cualquier persona que lo mire, de cuáles son las fotografías que tienen que tomar y cómo se deberían ver más o menos. Hoy día, ¿hay alguien aquí que no tenga celular? Todos tienen celular. Con el celular pueden tomar fotos relativamente, aunque sea un celular más viejito, igual toma fotos relativamente buenas. Y esto es fundamental, las fotografías, primero para poder tomar relaciones del paciente, los tercios, los quintos, proporciones, ¿se fijan? Relaciones de los tercios de la cara,
pero también nos va a permitir poder tener el antes para que sepamos cómo llegó ese paciente. A los pacientes, cuando ustedes ya le colocan lo definitivo, se olvida de cómo el paciente llegó. Entonces a veces pasa que les critica, es que doctor, mire, este ángulo de este diente está medio... Y resulta que el paciente llegó así, po. Miren. Miren esa sonrisa. ¿Se fija? Entonces es súper importante. Eso es para un resguardo de ustedes y de la clínica en general también, porque es importante, porque ustedes después se van y después a veces los pacientes vuelven al año, a los 2 años. En cambio, si nosotros tenemos las fotografías de ese paciente, nosotros podemos decir, ah, sí, pero mire, usted llegó así y se fue así. Y ahora viene a reclamar de algo que a lo mejor le pasó por fuera, no sé. Entonces, fotografías del antes, extraorales e intraorales, del durante del proceso, también es importante para que vaya quedando un registro de lo que ustedes hicieron, y del final, del resultado final del caso clínico. ¿Ya? Es sumamente importante. Ahí tenemos, por ejemplo, fotografías del antes, de cómo llegó esa paciente. Así estaba. Se fija que tiene diferentes niveles de erosión, diastema, microfracturas, tinciones. Y este caso finalmente se fue rehabilitado más o menos así. Y después se rehabilitó abajo, la paciente no se quiso poner implante y hubo que hacerle una prótesis removible. Pero con esto uno tiene la secuencia de las fotografías. Hoy día es un instrumento que puede jugar a nuestro favor. Por eso es que hoy día hay mucha gente que anda con una cámara en el auto. ¿Ustedes han visto eso? Que en el auto anda con una camarita y que esa camarita, uno prende el auto cuando anda, graba todo lo que ocurre. Porque esas camaritas han salvado muchas veces a muchos conductores de cosas que son imprudencias de otras personas. Por ejemplo, el auto que retrocede y que te pega por detrás, el que está adelante perfectamente puede decir, me chocó por detrás, tiene la responsabilidad el que choca por detrás, siempre, eso dice nuestra legislación. Pero a través de esa imagen visual, la persona logra justificar de que en el fondo no hizo nada, que fue el otro que retrocedió y lo chocó. Acá pasa más o menos lo mismo, teniendo buenos registros de todo lo que nosotros tomamos, también nos sirve para poder tener un resguardo frente a cualquier reclamo que pueda tener el paciente. Así que ojo con eso, que los pacientes muchas veces parten súper suavecitos, súper amorosos y todo, y de repente se ponen un poco complicados. Etapas de la confección de una prótesis fija. Lo primero que nosotros vamos a hacer son lo que se llaman las etapas previas. En esas etapas previas es todo el tratamiento de restauraciones, periodontales, extracciones, quirúrgico, todo lo que hay que hacer previo a la rehabilitación. Normalmente el rehabilitador es el que parte para planificar el caso y es el último que trabaja después de que ya pasó por cirugía, por endodoncia, por periodoncia. Pero en este caso ustedes van a ser los periodoncistas, endodoncistas no, pero van a ser los periodoncistas y los tratantes de operatoria y van a hacer todo el tratamiento previo, ¿ya? Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo es, si el diente está con una forma que no es la ideal, necesitamos trabajar con encerados diagnósticos. Si vamos a trabajar en el sector posterior, la idea es que ustedes hagan esos encerados diagnósticos. Y si vamos a trabajar en el sector anterior, lo mejor es que el laboratorio nos haga los encerados diagnósticos, porque igual se necesita un cierto nivel de práctica. Ahora, hemos tenido estudiantes, yo conozco, fue alumna mía, una chica que era seca, le quedan los encerados mejor que el laboratorio. Si ustedes tienen ese don, jueguen. Pero si le cuesta, a veces mejor estos casos del sector anterior estético, derivarlo al laboratorio. Entonces nosotros, sí lo pueden hacer ustedes, ¿se fijan? Ustedes pueden hacer ese encerado. Ustedes dicen, primero todos hicimos un diente. ¿No hicieron un diente en anatomía? Hicimos un dibujo. Y el doctor Thomas no le hizo ¿Conocieron al doctor Thomas o no? Que era online. Oh,
incluir entonces dentro de las cosas, de los preclínicos. Cada uno va a traer un jabón y va a tener que tallar anatomía dentaria. Cosa que le quede más o menos así. Que en un jabón le llevan 2 premolares y 2 molares. ¿Les parece o no? A ver, hagamos una votación. ¿A quién le parece traer un jabón y tallar? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ganó traer el jabón. No, pero fuera de talla ayuda mucho. Si ustedes quieren practicar, por último, lo pueden hacer en su casa. Pero hacer esto les va a ayudar a soltar la mano, a entender la anatomía. Está en biblioteca está el libro del doctor Milton Alves. ¿Lo conocen el doctor Milton Alves? Él tiene un libro de anatomía dentaria que es maravilloso para poder hacer algo así. Ustedes lo colocan aquí y trabajan. Y finalmente todos tenemos, para ser dentista necesitamos ser un poco artistas. ¿Sí o no? Ya, entonces necesitamos practicar y entrenar un poquitito. Entonces los encerados diagnósticos son muy importantes. Lo segundo es que teniendo esos encerados diagnósticos, antes de tallar, de preparar el diente, vamos a hacer nuestras guías de silicona. Van a tener una clase donde les van a mostrar cómo se hacen todas las guías, no es el objetivo de esta clase, pero vamos a hacer guías para provisorio y vamos a hacer guías para llaves de silicona para provisorio y llaves de silicona para guías. Para nosotros poder tener la referencia, si ustedes se fijan aquí, la referencia de cuánto necesitamos desgastar. Si no tenemos esta referencia, vamos a pelar el diente como si no hubiese un mañana. Pero necesitamos tener referencia, porque muchas veces casi no hay que hacerle nada al diente, solo hacerle un pequeño retoque del margen del diente. ¿Ya? Después de que tenemos esto, vamos a instalar los postes de fibra cuando se requiera o las reconstituciones de los build-up cuando se requiera, que es la reconstitución de los muñones, la reconstitución de los dientes, antes muchas veces de empezar a desgastarlos, ¿ya? Antes de empezar a tallarlo. Postes de fibra normalmente vamos a colocar en dientes anteriores cuando quede poquito remanente dentario, o en premolares también dientes que tengan poco remanente dentario. Si tenemos un diente que tiene un gran remanente dentario, no es necesario colocar un poste. En molares no colocamos poste nunca. Yo sé que hay colegas que todavía colocan poste en molares, pero hoy día la evidencia nos muestra que colocar postes en molares prácticamente no tiene sentido, ¿ya? Porque el poste lo que hace es de alguna forma darnos un soporte para la resina que nosotros vamos a colocar para reconstituir el muñón. Y resulta que en molares, imagínense el palito de un koyak en una superficie de este porte. El palito del koyak no le va a dar ningún aumento de resistencia a la cantidad de resina que nosotros vamos a colocar. Lo que me interesa más en un molar es poder hacer una buena adhesión, que ustedes ya tuvieron clases de adhesión el año pasado, ¿cierto? ¿Sí? Y este año van a tener más clases de adhesión, y si hacemos un buen protocolo adhesivo, esa resina que vamos a adherir a nuestro diente debería quedar lo suficientemente estable para poder hacer una corona sobre eso sin necesidad de ponerle un poste. ¿Ya? Entonces, en molares, ¿ponemos poste? ¿Sí o no? No. Ya, muy bien. ¿Está todo claro? ¿Están todos? Lo que ocurría era esto. Esta foto la sacamos de un profesor que una vez fue a hacer una charla y él nos mostró esta foto. Después nos mandó la presentación y yo de ahí la recorté para poder mostrársela. Pero existen radiografías con millones de postes, sobre todo cuando antiguamente a todo le ponían postes. De hecho, las personas más antiguas, cuando uno les habla de una corona, dicen, no, es que me va a tener que cortar el diente. Porque antiguamente lo que hacían para colocar una corona era que cercenaban el diente completo, dejaban la pura raíz y había lo que se llamaba una corona de sustitución, que era corona con un perno metálico y todo eso se cementaba sobre esa raíz que ya estaba endodonceada obviamente. Hoy día ya no hacemos eso, hoy día ya no ocupamos metal. Los postes que utilizamos son de fibra de vidrio. Hoy día el metal, el coeficiente de elasticidad de un poste metálico no tiene nada que ver con la dentina. Por eso es que nuestro diente nunca le va a ganar al metal.
Por eso es que ya no hacemos amalgama, por eso es que las amalgamas cuando están tenemos que evaluar, porque en muchos casos esas amalgamas, si ustedes miran con lupa, ustedes se van a dar cuenta que alrededor de esas amalgamas van a haber líneas de microfractura, y esas líneas de microfractura pueden generar fracturas, y que esas fracturas pueden ser catastróficas o no catastróficas. Pero eso no lo vamos a saber hasta que se fracture. Por lo tanto, ¿para qué voy a esperar que sea catastrófico o exista la posibilidad de que sea catastrófico si lo puedo evitar? Ese es un poco el razonamiento para el retiro hoy en día de las amalgamas. Ahora, si es una amalgama de un punto, probablemente no va a ser tanto. Pero si ya tenemos una caro-oclusal más grande, o tenemos una amalgama ocluso-mesial, o ocluso-distal, o ocluso-mesio-distal, si tenemos una amalgama ocluso-mesio-distal, es como si tuviesen un hacha en el diente, y cada vez que el paciente muerde, le da un golpe con esa hacha al diente. Entonces, y alguien dice, no, pero si esta amalgama me ha durado 30 años, pero ha sido a pesar de la amalgama, digamos, no ha sido, es como que el diente, cuando dice estoy cansado, jefe, ¿han escuchado esa? Estoy cansado, jefe, porque resiste, llega un punto, sobre todo en esa OMD, que el diente se fractura, y esa fractura es vertical, y no hay nada que hacer. Y hay que sacar el diente y colocar un implante. Entonces, cuando llega un paciente que llegue con ese tipo de restauraciones, a lo menos nuestra responsabilidad como cirujanos dentistas es decirle, mire, usted tiene su diente en estas características. Van a tener clases donde el doctor Vera o el doctor Gallardo les van a hablar un poco más sobre la estructura, digamos, del diente y de la resistencia, y los parámetros en los cuales tienen que fijarse para poder hacer un diagnóstico más específico de este tipo de dientes. ¿Ya? Pero es súper importante. Después de eso, de haber reconstituido nuestro build-up o de haber colocado nuestro poste de fibra, vamos a hacer el tallado o la preparación dental. En este caso es una imagen de un muñón para una corona periférica. Pero puede ser una incrustación, un inlay, un overlay, lo que sea. Después de que hacemos nuestra preparación, en la misma sesión, ustedes tienen que hacer la provisionalización. Y esta provisionalización la vamos a hacer o con acrílico, que estos acrílicos son muy buenos, o con bisacril, que son estos TEM, que está el ProTem, el Visalis TEM, el Relix TEM. Hay varios elementos bisacrilatos que son temporales que nos van a servir, y vamos a utilizar nuestra guía de silicona, ¿se fijan?, para poder realizar los provisorios. Y ese provisorio tiene que quedar, pero así, casi como si fuera la corona definitiva, solo que de un material provisorio, acrílico o resinoso como el bisacril. Había un profesor brasileño que en algún momento vino a un congreso a LIOS. ¿Conocen el LIOS? ¿Han escuchado hablar de LIOS? Del Congreso de Interespecialidad Odontológica. Este año está. Este año, el día viernes que corre el LIOS, ya por calendario, ese día no va a haber clínica. Así que yo espero verlos a todos por allá. Ese día yo espero que ya se puedan inscribir. Siempre para los estudiantes tiene un arancel especial. Así que en ese sentido los invitamos a todos que se puedan inscribir para que puedan participar y poder ir integrando lo mismo que se ha visto en la materia teórica, pero ahora con muchas veces nuevas tendencias, nuevas cosas que traen los expositores, sobre todo hoy en día que se está todo digitalizando mucho más. ¿Ya? En el planner, cuando se los entregue, ahí aparece la fecha de ellos, si no me equivoco va a ser en agosto, creo. Entonces, después de la provisionalización, cuando vayamos a tomar la impresión, previo a la impresión de silicona, vamos a utilizar los hilos retractores. Los hilos retractores son para cohibir el flujo crevicular del surco y además producir una separación que es virtual, porque hay un surco, pero el surco es virtual porque la encía está pegada al diente. Entonces, con el hilo, nosotros le ponemos el hilo, normalmente el hilo que utilizamos es un hilo trenzado de Ultradent, que lo que hace es que uno lo compacta y después el hilo vuelve a su posición de alguna manera.
Entonces nos genera un espacio. Cuando sacamos el hilo más superficial, ese surco que era virtual se transforma en un surco real. Entonces nosotros colocamos nuestro hilo, ese es el segundo hilo, que es más grueso, previo a la silicona, obviamente, para poder separar la encía y lograr conseguir una mejor impresión del margen. Aquí tengo otra fotito donde podemos... al sacarlo se logra ver que se ve bien el margen. Entonces se retira el segundo hilo, tenemos esta impresión y nosotros podemos colocar nuestra silicona y esa silicona va a entrar ahí. ¿Se fijan? Que ahí se generó un surco. Nosotros necesitamos que esta terminación más ese surco se reproduzca lo más detalladamente posible en nuestra impresión. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros sacamos el hilo, ¿se fijan? Surco, surco. Entonces después nosotros después colocamos la silicona liviana. Colocamos la silicona liviana, soplamos, que es igual es un tip. Colocamos la silicona liviana, soplamos. Está muy helado. Bajó mucho la temperatura, es que le puse a todos como 18. Que estaba medio fuerte el aire después que salieron los de cuarto, como aquí no hay ventana. Entonces nosotros colocamos la silicona liviana, soplamos para que la silicona entre dentro del surco y así logramos tener este tipo de impresiones. ¿Se fijan? Entonces así el laboratorio tiene toda la información para poder hacer nuestras restauraciones definitivas. Luego de eso de la impresión se va al laboratorio y el laboratorio hace un vaciado y obtenemos un modelo de trabajo. Con este modelo de trabajo, cuando trabajamos metal cerámica, esto es algo que tiene más de 12 años. Si no me equivoco, tienen que haber sido las últimas metal cerámicas que yo hice, que fueron como el 2012. El 2012, sí. Fue el 2012, fue la última restauración en metal cerámicas que hicimos. Entonces, ahí había un casquete, eso es lo que se llama un casquete. Uno prueba el casquete para ver que ajuste bien en boca y en el modelo. Se fijan que de repente igual pueden haber pequeñas discrepancias. Entonces uno lo tiene que mandar al laboratorio para que se ajuste. Después de eso tomamos el color. El color es súper importante, van a tener una clase donde van a ver, es una clase entera donde solamente van a ver color, toma de color, qué deben considerar, de qué forma tomamos el color, cómo utilizamos los colorímetros, cómo debemos tomar el color de los muñones y también tomar el color que nosotros queremos alcanzar a llegar para la corona. Cuando se trabaja metal cerámica, normalmente el laboratorio envía un modelo, lo que se llamaba cerámica sin glasear o un bizcocho, así también lo pueden escuchar en alguna literatura, y es para hacer la prueba. Entonces uno lo colocaba, como era metal cerámico, uno lo colocaba, incluso podía hacer morder al paciente, lo desgastabas y después lo enviabas de nuevo al laboratorio para que el laboratorio lo glaseara, que significa que le ponía el brillo a la cerámica y lo mandaba de vuelta para tú poder cementarlo. Hoy en día, cuando trabajamos con cerámica pura, el laboratorio nos envía la corona lista, terminada, ¿no es cierto? Y es importante que la oclusión no la probamos, cuando trabajamos con una cerámica pura, la oclusión no la probamos como lo hacíamos con el bizcocho. Porque cuando es cerámica pura, la resistencia de la cerámica se alcanza cuando nosotros colocamos el cemento en el diente. Si la corona está seca o con agua, pero no con el cemento, y ustedes le piden al paciente que muerda, la probabilidad de que esa corona se fracture es muy alta. Así es que, ojo con eso. Lo que a nosotros nos interesa es que nos aseguremos que el articulado que nosotros hagamos donde vamos a pedir la corona esté bien. Si el articulado está bien y en el articulador muerde los mismos puntos de contacto que la boca del paciente, con eso podemos tranquilamente cementar nuestra corona y después, si es que hubiese algún pequeño ajuste, porque
Si está bien lo otro, probablemente el ajuste va a ser mínimo. Lo podemos hacer en boca una vez que se haya cementado ya nuestra corona. Lo que nos va a interesar en ese momento es ver probablemente los puntos de contacto interproximales, que eso, comillas, otro tips. Muchas veces pasa que ustedes dicen, uy doctor, mire, no entra, o queda una brecha. Y muchas veces esas brechas quedan porque los puntos interproximales están demasiado fuertes. Y a veces es solo desgastar levemente el punto interproximal y la corona va a sentar bien. Todas esas pruebas hay que hacerlas antes de cementar. La corona tiene que calzar perfectamente en el muñón, los puntos de contacto tienen que ser muy bien y eso se puede probar todo antes de cementar. Lo que no pueden probar antes de cementar es la mordida, la oclusión. ¿Ya? Entonces, después de eso ya viene la cerámica glaseada. Que en el fondo todos estos pasos, cuando hacemos cerámica pura, que es lo más probable, que es lo más que ustedes van a hacer, nos saltamos todos estos pasos y nos va a llegar así. Desde la toma de impresión, ustedes van a articular y nos va a llegar así. Entonces, antes de cementarlo, se prueba para poder ver cómo se ve, cómo queda, si es que es el color que nosotros pedimos, porque a veces puede pasar que tomamos mal el color. Siempre cuando tomen color, tírenle un poquitito de la responsabilidad al paciente. Véanlo en conjunto con el paciente. Pásenle un espejo y que el paciente vea y ustedes le colocan, cuando están tomando el color, le colocan el mostrario ahí. ¿Cómo encuentra que se ve? Ustedes van a ya tener como una decisión un poco más tomada, pero le dicen al paciente, ¿está bien? ¿Qué le parece? O a lo mejor usted quiere el diente un poco más claro. Y a lo mejor el paciente dice, no, ese está bien. Y le muestran dos alternativas. Nunca le van a pasar el mostrario para que elija el color que él quiera. Pero le ponen dos alternativas. Y el paciente dice, sí, ese me gustaba. Perfecto. Entonces, cuando ustedes toman el color, si después llega y al paciente no le gusta, pero si lo vimos en conjunto, lo vimos entre los dos. Entonces, claro, muchas veces si llega muy claro y se quiere oscurecer, es fácil, porque se le coloca una capa de tinción. Pero cuando está oscuro y llega un diente más oscuro que los dientes que tiene el paciente, ahí es cacho. Porque muchas veces hay que hacerlo de nuevo. Porque aclarar un diente es mucho más difícil que darle un poco más de tono y oscurecerlo. ¿Ya? Eso yo se lo voy utilizando como tips para que ustedes puedan considerarlo al momento de, probablemente ahora como que voy súper lejano empezar a hacer eso, porque todavía tienen que tomar sus pacientes, empezar a trabajar, pero el año pasa más rápido de lo que uno alcanza a darse cuenta. Y luego de eso tenemos la cementación, que lo vamos a hacer con un tipo de cemento adhesivo. Normalmente trabajamos con el Relics Ultimate, pero también probablemente pueden haber, esa es la marca de 3M, pero está el NX3, que es de la marca de Kerr, está el Visale Semcor, que es de Kettenbach. Entonces existen varias marcas de distintos cementos, pero el protocolo de cementación, que también lo van a ver, que no es el objetivo de ahora, el protocolo es muy similar en prácticamente todo este tipo de cemento. Y después ya vienen los controles para poder evaluar cómo el paciente sintió, porque muchas veces, como uno le mete tanta cosa al paciente en la boca mientras hace la cementación, cuando ya está cementado, le ponemos la luz y todo, el paciente muere y dice, no, sí, está bien. Y resulta que uno dice, ya, qué bueno, que quedó todo bien, y el paciente se va para la casa y cuando se le pasa a veces la anestesia, porque si es un diente vital probablemente van a tener que cementar con anestesia. Cuando el paciente ya logra acomodarse, cuando se le regula su ATM, resulta que a lo mejor está más alta. Y en los controles es importante chequear la oclusión, porque normalmente a la semana de que uno le cementa una corona a un paciente o una incrustación, puede ser que requiera un ajuste mínimo de oclusión. ¿Ya? Entonces igual es muy importante los controles. Ya, esta es una tablita que yo les puse para que les sirva a la hora de hacer sus planificaciones de sus pacientes. Cuando hagan la presentación de ficha, cuando tengan que hacer sus
sexto año no le gusta que uno le diga carta GAN, porque nosotros antes decíamos carta GAN, pero en el fondo nosotros lo que les pedimos es una planificación. La carta GAN es como que tiene otras estructuras, ¿ya? Pero en el fondo, para que todos entendamos, como la carta GAN de los procedimientos. Entonces aquí ustedes, yo les coloqué cuánto tiempo deberían aproximadamente dejar de la sesión para poder hacer eso. Lo más probable es que una vez, si ustedes ya han hecho el año pasado, hubieron chiquillos que hicieron como 7 coronas, cuando ya hacían la corona 6 o 7, ya estaban casi expertos y demoraban menos tiempo en hacer cada uno de estos procedimientos. Pero por lo menos al comienzo es importante que consideren más o menos este tipo de tiempo. Por ejemplo, aquí yo les puse instalación de poste 3 horas. No sirve de nada que diga, doctor, voy a cementar mi primer poste y después tengo presentación de ficha y al final tengo un paciente para hacerle la ficha de mantención. Eso es irreal, ¿ya? Por eso es que yo les decía, hablen con sus docentes cuando tengan su planificación, para que esta planificación sea bien ajustada a la realidad, ¿ya? Porque hemos tenido chiquillos que, no sé, que quieren, sobre todo pasa que a fin de año, a ver, pero si le falta todo esto, tráigame su planificación, ¿cómo pretenden terminarlo? Y hay algunos que llegan que van a hacer 3 tallados, 3 provisorios, toma de impresión, casi como que la cementación de las coronas en una sesión, lo cual es imposible, ¿ya? Pero esto yo creo que les va a ayudar mucho. Lo mismo le pedí a los colegas que hacen las clases introductorias de prótesis parcial removible y de prótesis total. Les pedí que hicieran algo parecido. Ojalá que lo puedan hacer, y si no lo hicieron, cuando le hagan la presentación, que va a ser el miércoles en la mañana el doctor Flores, y en la tarde el que va a hacer la clase introductoria de prótesis total va a ser el doctor Ruiz. ¿Conocen al doctor Ruiz? ¿No? Más o menos. Un abuelito bien simpático. Pídale, doctor, ¿cuánto me voy a demorar en esta etapa? Si yo quisiera bloquear, o sea, marcar en la agenda, ¿cuánto tiempo? ¿Una sesión completa de 3 horas, media sesión o un tercio de sesión? Que es más o menos lo que podemos dividir la sesión. Y en cuanto a los compósitos, ¿ustedes saben cuánto se demoran en hacer un compósito? El año pasado probablemente cuando partieron cuarto se demoraban 3 horas en hacer una cavidad y otras 3 horas en hacer el compósito. Me imagino que cuando terminaron, ¿cuánto fue el promedio de compósito que hicieron el año pasado? ¿Todos hicieron 60 los que están aquí? ¿Y los que no hicieron 60, cuántos menos hicieron? ¿Sobre 50? No. ¿Sobre 40? Todos hicieron por lo menos 40. ¿Alguien hizo menos de 40? Menos de 40. Pero a lo mejor ellos fueron más compuestos, ¿o no? Ya, eso igual el hacer más compuestos también te da un entrenamiento que es diferente, que alguien a lo mejor hizo 70 y de los 70, 40 eran simples. También es importante para poder soltarla, pero ya, pero por lo menos tienen de 30 a 35 composites por lo menos que hicieron. Ya, eso es bueno. Pero en Boca sí, pues no en Fantoma. En Fantoma me están contando lo de Fantoma igual. En Boca. ¿Sí? ¿Cuántos compuestos hicieron en Boca? En Boca, sí, donde hay dentina y esmalte. No en esos dientes de marfilina que no se sabe cuál es dentina, qué es lo que es esmalte, si perforaron o no perforaron. No, eso no sirve. ¿Cuántos compuestos en Boca hicieron? Promedio. ¿50? ¿En Boca? ¿30? ¿35? Más o menos. Como la mitad en Boca y la mitad en Fantoma. 60 en Boca. Entonces expertos en un compuesto. Ya, pero eso es bueno. Ustedes saben más o menos cuánto terminaron demorándose en hacer un composite para que puedan hacer su planificación. Ya se terminó. Así que, chiquillos, conversen con sus docentes. No le tengan susto a sus docentes. Escúchame un poquitito. Porque yo soy el encargado de asignatura, entonces yo de alguna forma puedo intermediar si en algún momento llegaran a tener alguna dificultad con algún docente. Entonces, si llegara a pasar algo, no se lo guarden y háblenlo directamente, digamos, con jefe clínico o conmigo. No debería, yo espero que no pase nada, pero nadie aquí es monedita de oro, ¿ya? Pero todos somos adultos.
Entonces, cualquier cosa que eventualmente pudiera pasar, siempre es mejor conversarlo antes y no esperar de que avance la asignatura, ¿cierto? Y que a mitad de año o a final de año diga, pucha, yo este año no podía avanzar porque me frenaba, porque no sé qué. A final de año yo no puedo hacer mucho porque ya pasó el año. Pero si ustedes hablan conmigo antes, ¿me puede prender la luz, Mónica? Si ustedes hablan conmigo antes, siempre se puede hacer algo. Obviamente que tiene que ser igual justificado, porque no es así como que cualquiera en los grupos se hacen, la mayor parte o sea, son por sorteo, entonces en el fondo yo no sé con quién le va a tocar, digamos, a cada uno. ¿Ya? Lo único que sé es que los que el año pasado tuvieron con un docente, este año no les toca con ese mismo docente y ojalá que no les toque con el mismo jefe de química. Eso sí se los puedo asegurar para los que están acá. Los chiquillos que, igual, mira, para mí fue una ayuda gigantesca cuando yo hice quinto año, que yo tenía al lado una compañera que había hecho quinto el año anterior. Apóyense en los chiquillos que el año pasado hicieron quinto porque ellos tienen un background mucho más que los que están haciendo por primera vez alguna acción. Así que ojo con eso. ¿Qué más? ¿Preguntas, dudas de la clase? ¿Nada más? Ya, a las 6 entonces, ¿dónde a las 6?